¿verdad? Todas las sitiales de noticias de nuestro país, tanto en las redes como en televisión, como en radio, como en prensa. Y es el asesinato de Alexa. Joan trajo a relucir unos ángulos en un video que ella publicó, que es breve, cualquiera lo puede ver, 5 minutos aproximadamente. 3 minutos y medio. Por ahí. Así que... Pero haces un análisis bien interesante que en los medios, ¿verdad?, noticiosos normalmente como que rehúsan traer los ángulos que tú traes. ¿Qué expresiones tú tienes para el pueblo, particularmente la audiencia de Nueva Vida, en relación a este triste asesinato? Porque es muy triste. Eso es así. El asesinato de cualquier persona. Realmente es espantoso. Fue un asesinato morboso en el sentido de que los criminales que cometieron este asesinato tuvieron la desfachatez, ¿no?, de grabarlo como sencillamente, ¿verdad?, totalmente inhumanizado. O sea, es decir, grabaron esto sin ningún tipo de escrúpulo, lo subieron a las redes sociales y daría la impresión que se sentían orgullosos de lo que estaban haciendo. Uh-huh. Y no hay duda que ese acto de morbosidad es impactante, y es impactante para todos. Ahora, es bien interesante, y yo lo comentaba en mis redes sociales, cómo se ha cubierto esta noticia en los medios de comunicación y también en las redes sociales, y cómo se le ha dado diferentes, por decirlo así, diferentes énfasis. Uh-huh. Hay quienes se han enfocado en que Alexa era un transexual y que por lo tanto se trataba de un crimen de odio y han explotado ese asunto. Otros se han enfocado en la falta de servicios de salud mental, que también es un problema gigantesco en el país. Uh-huh. Y yo diría que los menos han tocado el tema de la enfermedad, ¿verdad?, del trastorno sexual, en términos de que pensaban que era una persona que estaba ligando a niñas y a mujeres. Eso es lo que se alega, eso, ¿verdad? Eso no es información corroborada, pero lo tocaron desde el énfasis del enfermo sexual. Y bueno, y traigo esto porque yo planteo que no es que sea errado, no es que sea incorrecto darle diferentes énfasis a las noticias, porque obviamente nos arrojan luz sobre diferentes problemáticas sociales. Ahora, realmente, cuando vamos a pensar en la muerte de esta persona, lo verdaderamente importante no debería ser definir a Alexa como transexual, como enfermo mental, como enfermo sexual. Aquí lo realmente relevante es que se trataba de un ser humano. Uh-huh. Y entonces yo digo, oye, no podemos medir la valía de una persona o la dignidad de un ser humano, no es mayor o menor por las características o las cualidades que posean, sean buenas o sean malas. Uh-huh. Porque la dignidad del ser humano es idéntica, ¿no? Cada cual tenemos una misma dignidad por el propio hecho de ser persona. Y yo quería enfatizar en eso, porque en medio de la discusión pública uno se da cuenta que incluso hay sectores que se sirven de esta tragedia para proyectar un discurso de, tal vez, no estoy diciendo que estos son todos, estoy diciendo que algunas personas, así que no quiero generalizar, pero hay quienes se sirven de estas tragedias también para adelantar sus propias agendas políticas, sus propias agendas ideológicas, uh-huh, y explotar la noticia para ir adelantando ciertas agendas particulares. Y ojo, tenemos que distinguir y diferenciar cuando realmente esto se trata de una preocupación genuina por el otro, por la protección de la dignidad de los más vulnerables, y cuando, por el contrario, uh-huh, es un asunto de capitalizar políticamente. Exacto. Y nos toca a nosotros hacer ese ejercicio de discernimiento. Y un poco eso era lo que yo quería traer a colación, uh-huh, en ese video, porque como sociedad tenemos que estar atentos. Exacto. Y algo que quiero comentar. Hubo personas que aprovecharon esta tragedia para atacar a quienes ellos entienden que son sus contrincantes políticos. Particularmente, y lo debo puntualizar, uh-huh, y subrayar, al doctor César Vázquez, presidente del partido Proyecto Dignidad. Y estas acusaciones son muy serias, y tengo que decir que incluso son irresponsables. Uh-huh. Cuando uno habla de otra persona y le atribuye algún vínculo con una situación como la que ocurrió, exacto, con Alexa, usted tiene que estar seguro de lo que está diciendo, porque el mero hecho de que otro ser humano difiera de sus posturas, uh-huh,
no lo hace un promotor del discurso de odio. Así es. Todo lo contrario, cuando uno difiere con respeto, uno está precisamente promoviendo lo opuesto, uno está promoviendo la civilidad, el amor, el diálogo. No tenemos que estar de acuerdo en todo, vivimos en una sociedad plural y obviamente vamos a diferir. Exacto. El punto es saber diferir. Y cuando no hay espacio para diferir en cuanto a las ideas, como sociedad tenemos un gran problema, porque estamos diciendo entonces que nos queremos imponer sobre todos los demás. Así que, cautela. Cuando se hable de discurso de odio, pregúntese si quienes están diciendo esto no permiten ellos mismos que se difiera de lo que ellos plantean. Porque entonces tendríamos que preguntarnos con objetividad quién verdaderamente promueve el odio entre nosotros los puertorriqueños. Y una forma de promover el odio es decir, usted no puede opinar distinto. Eso es una forma de intimidar y de callar a diferentes sectores de la sociedad. Yo quisiera preguntar, ¿verdad? O plantear que no hemos tenido una reacción vis a vis con un montón de ejemplos, pero voy a poner uno, que es el caso de esta chica que estudiaba en la Pontificia Universidad Católica de Ponce. Estaba en su 4º año de estudio de comunicaciones, a punto de graduarse, 22 añitos. Da una vuelta, tiene un amigo de 19 años, leía en la prensa, pero aparecen en una madrugada muertos, ¿verdad? Y aparentemente le habían disparado a alguien que iba en el asiento trasero del vehículo. Aparecen muertos dentro del carro con disparos detrás de la cabeza. Y no ha habido una reacción de los medios vis a vis de dos vidas jóvenes valiosísimas como Alexa. Vis a vis al mismo nivel de importancia. Entonces la pregunta también para la gente de los medios, me gustaría que tener una reacción a que tú aduces que los medios reaccionen y premien en términos de con cuánta frecuencia se repite una noticia. Hay seguimiento a la noticia. Todo el tiempo, constantemente hay seguimiento a la noticia de esa particular, de esa muerte particular. Lo único que la diferencia de las demás es que esta muerte se trataba de un transexual. Una vida humana valiosa, igual que la chica de Ponce y su amigo. Claro. Pero el trato y la exposición y el enfoque en los medios es diametralmente diferente. ¿Por qué tú piensas que es así? Pueden haber diversas explicaciones, pero no podemos tapar el cielo con la mano. O sea, sabemos que la noticia de la muerte de Alexa trae consigo una agenda también. Unos fines particulares. Unos fines también ideológicos porque sirve a una causa. Lamentablemente suena espantoso decir que la muerte de alguien puede servir a una causa, pero es que así realmente es como, de cierta forma, ciertos grupos lo están utilizando. Y los medios se hacen eco de esa estrategia, por decirlo de esta manera. Y yo comentaba en el video que la muerte precisamente de esa joven universitaria y su acompañante, la muerte de los otros señores o las otras personas, otros varones que murieron también a manos del crimen en diferentes municipios de Puerto Rico. O sea, hubo 10 asesinatos este pasado fin de semana. Eso es una barbaridad. La masacre de ayer. Claro, ayer mataron a 3 por unas riñas alegadamente de vecinos. Llevamos en el año sobre 100 y pico de asesinatos. Estamos hablando de que en los últimos, creo que son 10 años, han matado por lo menos a 7,000 jóvenes de entre 15 o 18 y 35 años. O sea, fuerte. Esto es una información, una data que nos tiene que alarmar y nos tenemos que preguntar como sociedad, ¿por qué nos indigna más una muerte que otra? Eso realmente debe ser así. O sea, si usted se indigna más porque mataron a fulana que a fulano, o a fulano que a fulana, usted se tiene que plantear ¿por qué? Porque ¿acaso no todas las vidas son igualmente dignas? ¿Acaso no tenemos que indignarnos por cada asesinato, por cada matanza que ocurre en este país, sea la causa que sea, por la razón que sea? Un crimen es un crimen. Entonces, ¿a ustedes les parece que los medios se interesan más en esta noticia porque es más interesante? Yo creo que dos cosas. O porque son parte de la agenda. Bueno, yo creo que varias cosas. Me parece a mí que fue una noticia que por la carga de la lucha ideológica en cuanto al tema del género y la perspectiva del género genera una controversia social.
Segundo, entiendo que por el propio hecho de la forma en que este crimen se cometió y el asunto de que fue grabado, de que, ¿verdad?, que hubo una morbosidad terrible, pues también lo hace aún más llamativo. Y tercero, no tengo la menor duda que hay medios, no puedo generalizar tampoco, que también cargan con sus propias agendas ideológicas y prefieren darle énfasis a ciertas noticias, ¿verdad?, sobre otras. Eso no es nada, tampoco nada malo. Eso sencillamente es una realidad. En el caso de Alexa, que se dice que, ¿verdad?, padecía de sus facultades mentales y que ya esto no era nuevo, sino que ya se habían subido imágenes desde el 2019. ¿Por qué entonces, sé que es una pregunta especulativa, ¿por qué entonces ahora y no desde que comenzaron a subir imágenes se atendió el caso? Sí, esas son preguntas que la ciudadanía se está haciendo y de hecho lo estaba viendo en las redes sociales, personas que se estaban cuestionando por qué la propia comunidad LGBT+ no se había ocupado de esta persona cuando ya sabían a través de los medios lo que estaba ocurriendo con Alexa. ¿Por qué no lo hicieron? No tengo la información, no tengo los detalles, no puedo juzgar las intenciones de los demás, ¿no? Pero sí, ciertamente es una pregunta que salta a la vista y que las personas se la están planteando. ¿Cómo podemos, como sociedad, seguir creciendo cuando precisamente los que proponen la inclusión, la tolerancia, no la tienen con los demás? Es contradictorio, pero también se le da mucha plataforma a la inclusión y la tolerancia, pero estos que piensan distinto, por más respetuoso que uno plantee la diferencia en el pensamiento, el hecho de expresarlo se excluye y se penaliza. Realmente es una estrategia discursiva. O sea, ahora mismo se llama o se descalifica a cualquiera que difiera de las posturas progre, por decirlo así. Entonces se le descalifica automáticamente, se le ponen epítetos como homofóbico, fundamentalista, que favorece el discrimen, cuantos sean, ¿no? Radicales, etcétera, por el mero hecho de tener posturas distintas. Entonces, es una forma de descalificar al otro automáticamente, simplemente porque difiere de ti. Y tenemos que ser conscientes de esto, porque si no, lo repetimos como el papagayo. Y nos tenemos que dar cuenta de que las personas que usualmente, a través, ¿verdad?, de las plataformas de información o de los medios de comunicación, repiten constantemente el discurso de la diversidad, de la tolerancia, usualmente lo hacen para referirse a la diversidad y a la tolerancia en el plano de las conductas sexuales. Exacto. De la diversidad sexual, pero no traducen, ¿verdad?, esa misma, o no trasladan ese mismo discurso de tolerancia y de diversidad, y de tolerancia, debo decirlo mejor, de la tolerancia a la diversidad cuando se trata del campo de las ideas. Entonces, no respetan y no se tolera al que piensa u opina distintos en materias que hay espacio para diferir. Entonces, lo que quiero decir con esto en palabras sencillas, se predica la tolerancia para hablar de la diversidad sexual, pero cuando estamos hablando de la diversidad de opiniones, de creencias y de valores, entonces no respetamos al que piensa distinto. Y cuando lo descalificamos, no le damos espacio para diferir. Y entonces tenemos que plantear si el hecho de que no queremos darle espacio a los demás para diferir de mis posturas, si eso realmente es una conducta de alguien que promueva y que crea en la inclusión, en la diversidad, genuinamente. Porque no, si usted va a predicar la diversidad y la tolerancia, tiene que ser en todos los ámbitos. No puede ser solamente en el plano de la sexualidad, también tiene que ser en el plano de las creencias y de los valores. No somos iguales, pensamos distinto, hay que tener espacio para diferir. ¿Qué comentario merece de tu parte? Porque en mi experiencia, muchos de los que pensamos como tú y como yo, como los que estamos aquí, esa dinámica de los medios ha ido calando tanto que la gente del lado nuestro, que tiene una visión de vida como la de nosotros, se está quedando callada. Realmente está teniendo un impacto y un efecto. Yo creo que Nueva Vida es de los pocos medios que continúa asumiendo postura y que continúa firme en que si no estamos de acuerdo con la perspectiva de género, consistentemente lo seguimos diciendo. Que si no vemos la vida desde este otro punto de vista, lo expresamos. O sea, no nos hemos convertido en un medio
políticamente correcto, yo uso la frase también evangélicamente correcta, ¿verdad? Pero muchos del lado de nosotros, aunque piensan como nosotros, vuelvo y repito, ya están en silencio. Sí lograron silenciarlos. Sí. No se atreven a emitir su opinión para nada. Cada día son más los que se quedan callados y menos los que se atreven a seguir hablando. Es cierto. Esta parte, ¿qué comentario merece que aún los que estamos en la misma línea de pensamiento prefieren no callar para ser políticamente correctos? Tienes toda la razón. Me da mucho temor eso a mí. O sea, tienes toda la razón y ha habido un efecto concreto Sí. en las personas. Y parte de esa estrategia de estos sectores es dominar el discurso. Y lo han hecho muy bien. La realidad es que nos llevan la ventaja y han capitalizado en estos espacios mediáticos y a través del discurso, y por lo tanto han logrado hasta cierta manera intimidar al que piensa distinto y lograr que se calle, ¿no? Que no se exprese, porque si se expresa te vamos entonces a tildar y te vamos a señalar, como te van a poner todos estos epítetos que ya mencioné, ¿verdad? De que es homofóbico, intolerante, y como nadie se quiere sentir así, nadie se quiere sentir acusado, prefiere entonces quedarse callado. Pero ¿cuál es la opción? La opción es hablar. La opción realmente no hay otra que darse cuenta que todos tenemos el derecho a diferir y que en una sociedad donde no tengamos derecho a diferir, entonces hemos llegado a un totalitarismo, hemos llegado a una dictadura de los pensamientos, y eso nos debe preocupar aún más. Así que incluso los que estén a favor, ¿no?, de la ideología de género y cualquier otra ideología o forma de pensar, deberían proteger la diversidad de creencias, la diversidad de valores en una sociedad democrática, en una sociedad plural, porque es que si no, entonces nos estaríamos enfrentando a un problema aún mayor, que es el del dominio de las ideas, el de la imposición de valores y creencias, no a través del convencimiento, sino a través de los aparatos del Estado y a través, ¿verdad?, de la fuerza de los medios y de cualquier otra herramienta que pueda entonces aplastar a los demás. Joan, yo sé de alcaldes que han hecho reuniones de emergencia esta semana por la incidencia tan alta de asesinatos en jóvenes, y están haciendo su parte, están reuniendo a la policía, esto tiene que parar, y entonces tú ves a la comunidad unida. Y uno, es como decías al principio, porque entonces a unas muertes se le da importancia y a otras no. Se está haciendo un ruido por un lado, otros no. Estos en silencio están trabajando sin tener que, ¿verdad?, tirarle a nadie diciendo no, esto es de mi pueblo, esto es de mi barrio, esto es de mi gente. Tenemos que convocar como comunidad. Esto no se trata de un solo grupo, somos un equipo. ¿Qué vamos a hacer para que esto no siga ocurriendo? No es atacar, no es señalar. Claro. ¿Qué vamos a hacer como ¿Cómo nos sociedad? vamos a unir? ¿Cómo nos vamos a unir todos aquí? Eso es bien importante porque fíjate, eso es otro aspecto que se ha estado agudizando en medio de toda esta noticia, y es que se empiezan a polarizar los argumentos y entonces empezamos a señalar al otro. Entonces aquí esto es entonces la comunidad LGBT+ versus los religiosos, ¿verdad? Como se ha querido proyectar. Mire, ¿sabe qué? Eso es tan absurdo como si un religioso dijera que una persona o un LGBT+ por no creer en Dios, ¿verdad?, odia a los cristianos. O sea, esos argumentos son verdaderamente absurdos. Pues igual, porque un religioso no esté a favor de la perspectiva de género, de ninguna manera implica que odie a ninguna otra persona. Y tengo que decir algo, no podemos tener jóvenes ni en la calle, ni en la cárcel, ni en el cementerio. Y quiero aprovechar la oportunidad de que estoy aquí para invitarlos a visitar la página de Proyecto Dignidad y escuchar las expresiones que hizo el doctor César Vázquez esta mañana sobre la cita que se ha, ¿verdad?, circulado en los medios de comunicación, donde el periodista Benjamín Torres Gotay lo cita fuera de contexto, con claras intenciones, ¿no?, de crear un escándalo o una noticia incendiaria, donde no debe haberla habido. Exacto. Y él explica en detalle a qué se refirió y cuál es la interpretación correcta de las expresiones que fueron citadas sobre, ¿verdad?, el asunto de que para él la conducta homosexual de un hijo sería un problema. Así que los invito a todos a que visiten la página y escuchen de primera mano lo que él mismo tuvo que decir. Excelente. Joan, gracias por este tiempo que tú nos brindas. Claro que sí. ¿Verdad? Es importante de que nosotros tengamos insumo de distintas, ¿verdad?, ciudadanos del país. En el caso de Joan, es una madre joven, es profesional, es abogada, y yo creo está en los medios, está en las redes sociales, y yo creo que todas las voces tienen que ser escuchadas. Y qué bueno que no te callas, y qué bueno que te atreves a expresar lo que sigues pensando y opinando, porque me parece que se fortalece la democracia y nuestro derecho
a hablar, ¿verdad? Claro. Nuestro derecho a hacer nuestras expresiones. Demasiada gente se está intimidando, demasiada gente se está quedando callada. Diferir es un derecho. Ujú, Apúntenlo. ujú. Diferir es un derecho. Diferir es un derecho. Y con respeto, ¿verdad? Claro. Hacerlo con respeto sin tener que humillar ni insultar a otras personas que tienen otra opinión diferente. Claro que sí. Licenciada Joan Rodríguez Bebe con nosotros en esta mañana. Bendiciones, Joan. Gracias por tenerme aquí. Gracias. 8:55, buenos días.